Bueno, ahí estamos. Como siempre puede fallar estas cosas. Bueno, ahí los compañeros, las compañeras se están conectando. Vamos a dejar unos 20 segundos para que se vayan conectando. Ahí veo a muchos y muchas compañeras y compañeros que se siguen sumando de a montones a este diálogo con Mariana. Bueno, Mariana, muchas de las cosas que de presentación ya las sabés, pero por una formalidad yo la voy a hacer. Diálogos Virtuales es un espacio que hemos creado con la delegación, obviamente en la cual vos conocés profundamente y conducís, por lo tanto es un espacio que has permitido y que ha generado la reflexión y la posibilidad de charlar con muchos compañeros y compañeras sobre temas profundos de nuestra realidad económica, política, sindical, académica. Y bueno, la idea, como todos sabrán, hay muchos compañeros que en este momento se están conectando. Hoy es 2 de julio del 2020, hace un año vos eras electa como secretaria general y pudo sintetizarse en vos una construcción que venía de mucho tiempo y para ese momento vos presentaste una propuesta de delegación que de alguna manera sintetizaba un trabajo que se venía realizando y para pensar el futuro que se venía. En ese sentido queríamos charlar, y la estoy estirando un poco para que se siga conectando la gente, queríamos charlar con vos para hacer un repaso de los puntos estratégicos de ese proyecto de delegación, incluso poder charlar un poco de la realidad coyuntural y darle mensaje a muchos de los compañeros y compañeras que hoy están conectados y que es importante que los compañeros te vean, que puedan preguntar, que puedan reflexionar con vos y con tu presencia. Así que sin mucha más introducción y agradeciendo a todos los compañeros y compañeras que están presentes, primero y principal quería, retomando esta idea del proyecto de delegación, vos tenías una idea o siempre que charlamos y discutimos es la idea de pensar el Ministerio de Desarrollo Social como un territorio, es decir, pensar la territorialidad del Ministerio de Desarrollo Social no solo en sus edificios, sino en lo que implica. Me gustaría que puedas desarrollar un poco esa idea para los compañeros y las compañeras que nos están escuchando. Bueno, en principio saludarlos a todos y a todas, agradecer que seguramente en otro contexto nos hubiésemos estado, me imagino, en una gran asamblea, en alguna gran reunión de compañeros y compañeras para reflexionar en conjunto y para poder mirarnos a la cara, a los ojos, ver todo lo que hicimos y todo lo que nos falta hacer, que en general siempre es mucho más lo que nos falta que lo que venimos haciendo. No por eso es menor el trabajo que se viene haciendo. Resaltar esto que dijiste vos, que la realidad es que nosotros concebimos a la organización y la construcción absolutamente colectiva. Obviamente que las organizaciones las hacen las personas, las hacemos las personas, por eso es importante trabajar la representación y la actividad. En ese sentido, yo les cuento a varios compañeros y compañeras que se fueron sumando quizás con su afiliación y con su militancia, con su pertenencia en diferentes momentos de la delegación, que la mayoría de los compañeros y compañeras que estamos hoy en desarrollo social como delegados y delegadas, una de las cosas que visualizamos hace ya bastante tiempo era que teníamos que tener la capacidad como sindicato de llegar a todos los territorios. Había una tradición bastante importante que tenía que ver con que las áreas de apoyo eran los compañeros que más se afiliaban a la organización, que inclusive tiene mucho que ver con lo que históricamente pasa, que son los sectores a veces más explotados, ¿no? O que tienen menos posibilidades a veces de pelear sus derechos. Entonces, en general hay una pertenencia histórica de todos los sectores trabajadores y trabajadoras a afiliarse, ¿no? Entonces nosotros visualizábamos que todo lo que era
la militancia política y lo que tenía que ver con los profesionales, quizás no se acercaban tanto al gremio. Eso te estoy hablando año 2009 en adelante, digamos, cuando nosotros empezamos a caminar esto de tener una delegación que pueda tener presencia en todos los territorios, como decíamos, teniendo en cuenta que el territorio es esa oficina, es el área donde se juntan los compañeros y compañeras, los choferes, son los depósitos, es el territorio donde hacemos los abordajes, son los diferentes edificios, pero también es, si nos ponemos a pensar, toda la Argentina, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestro ministerio tiene una gran territorialidad, sobre todo en honor a la verdad, desde la llegada de Kirchner, digamos, al gobierno, cuando le da una entidad importante a lo que era la Secretaría de Acción Social y se convierte en ministerio, y bueno, y empieza a tener presencia en todos los lugares del país. Así que bueno, en función de eso es un gran desafío poder representar la gran variedad y diversidad, ¿no?, de perfiles de trabajadores y trabajadoras que hay en nuestro ministerio, que nosotros siempre decimos que es muy integral en ese sentido, porque hay territorio, también el compañero del ministerio que trabaja en una oficina conoce lo que pasa en el territorio, y el que está en el territorio también conoce la necesidad de todo el aparato que le decimos nosotros administrativo para llevar adelante una gestión, ¿no? Y que eso se traduzca en una política pública para nuestra gente, ¿no?, para el pueblo. Así que en todo este tiempo, digamos, es importante hacer historia, porque si bien nosotros estamos hoy conmemorando un año en el cual tuvimos elecciones, es muy importante eso también, ¿no?, que a nosotros los compañeros y las compañeras nos votan, nos eligen, y nuestro desafío es eso, que a través de la territorialidad, de ir llegando a más lugares, podamos ser más representativos, ¿no?, y que puedan estar expresadas todas las realidades de nuestro organismo. Así que esa es un poco ese eje, digamos, trabajar todos los días ese eje, fortalecer lo que ya tenemos, en el sentido que hay áreas de trabajo que hay mucha participación y afiliación en ese sentido en nuestro territorio, pero también hay otros lugares que nosotros en su momento no importa por qué, no nos hemos dado, digamos, digo ahora no importa porque sí lo hemos analizado, no nos hemos dado quizás una estrategia de trabajo en otras áreas, pero sí sabemos que para poder representar tenemos que poder llegar a todos y a todas. Así que bueno, eso es lo que venimos haciendo durante este año. Bueno, Mariana, y otro de los puntos, incluso se toca con una deslegitimación que hay a los compañeros y compañeras trabajadores estatales, que está mucho esa visión de los ñoquis o los que no laburan, y uno de los ejes que se viene trabajando es esta discusión en torno a la profesionalización de los trabajadores del Estado y a la discusión en torno a la necesidad de seguir formándose tanto en la teoría como en la práctica, y que me parece que es un eje importante como proyecto de delegación para profundizar la representatividad. ¿Qué pensás de ese tema? Sí, es importante también ahí hacer una diferenciación de lo que es la profesionalización de lo que es el academicismo o la tecnocracia. Nosotros creemos en la formación en términos integrales, y como decías vos, no hay un trabajador que sí puede tener mucha formación académica, pero si le falta la práctica, si le falta el conocimiento empírico del territorio, hoy hablamos otra vez del territorio, quizás no va a ser tan eficaz esa política pública. En ese sentido, nuestro sindicato en general viene trabajando esa línea, ¿no?, de profesionalizar en función de que nosotros tenemos una responsabilidad con el conjunto de la comunidad, y que nuestro Estado sea más eficiente también es responsabilidad nuestra, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido me parece que también destacando nuestro convenio colectivo de trabajo, que habla justamente de la capacitación, de la formación, y que inclusive de manera inédita en lo que es un convenio colectivo, introduce la idea de que la capacitación es paritaria, ¿no?, que la tiene que definir, la formación de los trabajadores y trabajadoras se tiene que definir en conjunto con los trabajadores organizados y las trabajadoras.
Entonces ahí generamos varias herramientas nosotros como trabajadores públicos, que a veces no terminamos de valorarla porque obviamente todo es un camino complicado, ¿no? De transitar, pero no terminamos de valorar que nuestro convenio de colectivo nos da la entidad a nosotros como trabajadores de participar en cuáles son las necesidades de capacitación, de qué manera hay que profesionalizar, o sea, que nosotros podamos participar a través de nuestra representación de manera paritaria, como pares, que no es que viene un gobierno y dice cómo hacemos para que el Estado sea más eficiente, cómo profesionalizamos a nuestros trabajadores públicos, sino nosotros tenemos que participar colectiva y activamente de eso y que están las herramientas. Lo que tenemos que hacer primero es conocerlas y después apropiarnos de ellas. Así que me parece también que es importante, yo creo que todos los que estarán escuchando lo tienen muy claro, pero en los últimos años el Ministerio, en términos de profesionalización, ¿no? De integrar esto de la teoría y la práctica, de sistematizar saberes, ha avanzado un montón, ha crecido un montón. Así que bueno, me parece que es un camino que hay que seguir emprendiendo, pero hay que direccionarlo bien, hay que trabajarlo de manera organizada, participativa, para no caer también en la sobrecapacitación y que eso no redunde en realidad en políticas sociales, en este caso políticas públicas que realmente le sirvan a nuestra comunidad. Así que ese es el sentido de nuestra profesionalización, además obviamente el desarrollo de cada compañero y compañera, que es importante, ¿no? Porque ese desarrollo individual puesto en lo colectivo es muy importante, ¿sí? Así que es un trabajador que es feliz porque siente que se desarrolla como tal y que puede en el conjunto aportar, me parece que eso después va a redundar en todo lo que podamos hacer. Sí, el miércoles pasado charlábamos con Federico Dávila y una de las cosas que introducía él era la mirada más mundial y latinoamericana de lo que es el sindicalismo a nivel mundial y la importancia que tiene en Argentina, y que a veces muchos compañeros y compañeras no dimensionamos la importancia del convenio colectivo, y no existe eso en todos los países de la región, incluso del mundo, y a veces el comenzar o dar por sentado ciertos derechos lo que hace es que no dimensionemos la importancia de ese convenio y la trascendencia que tiene. Totalmente. Sí, totalmente. Me parece que hay que tomar dimensión, hay que militar en el buen sentido el convenio colectivo de trabajo. Seguramente que en la etapa en que estamos y en algún momento en un gobierno que creo que se apoyan los trabajadores, las trabajadoras y en las mayorías populares, se va a poder trabajar aquellas cuestiones que haya que mejorar, pero como base tenemos un convenio que tiene herramientas muy importantes para el desarrollo de los trabajadores y las trabajadoras. Así que sí me parece que hay que trabajar, indagar en eso y que en este contexto también, con toda la coyuntura, para no meternos de lleno al tema de la coyuntura, también va a ser muy importante el convenio colectivo. O sea, yo creo que hay una definición de la CGT y en el caso de nuestro sindicato, que cualquier discusión que tenga que ver con el teletrabajo y con todo lo que la coyuntura nos está poniendo como agenda, tiene que ser desde el convenio y desde la negociación colectiva. Y eso lo tenemos que defender los trabajadores y trabajadoras cuando nos vengan desde afuera a querer decir cuál es la mejor manera de implementar algún tipo de política en ese sentido. Bien, después uno de los puntos que siempre charlamos y discutimos tiene que ver con que puedas presentarlo para todos los compañeros y compañeras que te están escuchando, que ya son muchos. La verdad que hay 110 compañeros y compañeras que están escuchando. Es la cuestión de la construcción de la identidad del trabajador del Estado. Digo que es un tema muy, muy complejo, cómo abordarlo, cómo construirlo, de qué manera desarrollar la identidad que necesitamos nosotros y nosotras como trabajadores estatales. Mira, es un tema que nosotros venimos trabajando hace tiempo, ¿no? Es una de las cuestiones también que nos unió con muchas áreas de trabajo, ¿no? Es un eje que todos sentimos que nos identificaba, que teníamos la necesidad de discutirlo sin saber bien, sin tener una definición acabada, ¿no? O cerrada, porque también va a estar en movimiento nuestra identidad siempre. Pero yo creo que tiene que ver con esto que estábamos hablando, que
que hay que trabajar mucho, que nosotros primero somos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que tenemos una responsabilidad y un compromiso social y para con nuestra nación, ¿no? Dentro de lo que es el Estado. Todos los trabajadores y trabajadoras en un proyecto de nación son muy importantes, pero los trabajadores y las trabajadoras estatales nos tenemos que unir, ¿no? Inclusive refundar una épica, ¿no? Una concepción de lo que es lo estatal y de lo que es trabajar en el Estado, ¿no? Teniendo en cuenta que las diferentes épocas, cada uno y cada una hemos llegado al Estado por diferentes cuestiones, ¿no? Históricamente, inclusive, el funcionario público, ¿no? De aquella época era un orgullo ser un funcionario público y vos, yo recuerdo que cualquiera que se jubilaba quería que su hijo o su hija entre al Estado, ¿no? Como un orgullo. Bueno, después eso se fue desdibujando, me parece que tuvo que ver con todos los procesos políticos, ¿no? Cuando también se mercantilizó, a mí me parece, los lugares, ¿no? Muchas veces, tanto en los estados provinciales, nacionales y en los municipales, ¿no? Que ya había otra lógica de insertarse en lo estatal. Me parece que no es ni buena ni mala, me parece que hoy somos toda esa historia, ¿no? O sea, somos parte de todos esos procesos y no tenemos que negar ninguno de ellos, porque somos expresión de cada uno de esos procesos. Inclusive este proceso que estamos atravesando ahora, que es inédito y que es difícil de poder dar una interpretación ahora de esta etapa. Pero bueno, volviendo a lo central, que es la identidad, me parece que tiene que ver con eso, con reconocernos, con el rol que tenemos, con fortalecer la idea de lo estatal, ¿no? De la estatalidad, también la idea de nación. Me parece que nosotros como trabajadores tenemos que trabajar la concepción, me parece que está muy ligado al tema de la concepción del Estado, ¿no? El otro día yo le preguntaba a Andrés Rodríguez en la entrevista que tuvimos el viernes pasado si él pensaba que bueno, los proyectos nacionales y los momentos históricos que tuvimos donde se desarrolló a pleno nuestros proyectos nacionales y populares, sobre todo con el peronismo, si nosotros logramos cambiar la estructura, la matriz del Estado liberal, ¿no? Yo creo que no. Inclusive, pensemos en el auge de la política social que fue con Evita, ¿no? Que inauguró lo que es la política social masiva. Se tuvo que crear la Fundación Eva Perón para poder llevar adelante todas esas políticas, ¿no? Porque todavía el Estado no estaba preparado y creo que claramente aún tenemos los resabios de todos los procesos que vinieron después, ¿no? Así que me parece que igual hoy estamos en una etapa distinta, me parece que nosotros como trabajadores y trabajadoras estamos más fortalecidos, tenemos que ser mejores claramente después de todo lo que hemos pasado, así que en ese sentido me parece que hay una gran oportunidad para redefinir nuestra identidad, para retomar todas las tradiciones. Me parece que también a veces hay como una tensión entre lo tradicional del Estado, ¿no? Hablando siempre del Estado y la identidad, o del trabajador tradicional y del trabajador más militante, ¿no? Que entró el pibe joven o la piba joven que entró. Me parece que nosotros somos un mix de todo eso y necesitamos a todos y a todas para construir y reconstruir la identidad del trabajador estatal. Es un tema súper interesante para seguir charlando, así que es algo que hablamos con los compañeros y las compañeras. Y que mucho de eso en relación a la cuestión de la modalidad de teletrabajo tiene que ver también la identidad también desde la presencialidad. Digo, también nos debemos estos espacios así como lo que estamos haciendo ahora, pero con esas 120 personas todos juntos discutiendo esta situación, porque la verdad que es muy, muy importante y se está instalando este debate en función a la cuestión del teletrabajo. Sí, ibas a decir algo. Sí, iba a decir que también la identidad en comunidad, ¿no? Me parece que tenemos que trabajar, yo siempre hablo de comunidad de trabajadores y trabajadoras. Entonces me parece que el desafío para adelante es que podamos trabajar esta idea de identidad,
desde la comunidad. Me pareció muy interesante, si alguno leyó el artículo de Pancho Pestana, de la revista 1710, voy a pasar todos los chivos de todas las cosas que estamos haciendo de donde él habla de que, cuando habla de nuestro ministerio, y él habla de si no nosotros no tendríamos que hacer el ministerio de la comunidad, ¿no? ¿no? Claro. El tema de la idea de lo social, la atención de lo social con lo comunitario, ¿no? Que también tiene que ver con algo que estuvimos trabajando mucho en el observatorio en los 4 años de macrismo, cuando empezamos a hablar de lo conceptual, ¿no? De empezar había una gran confusión con la terminología, inclusive otra cosa que me gusta mucho cuando plantea Pancho, el tema que dice, ¿por qué hablamos o naturalizamos que nuestros sectores son vulnerables? No, no son vulnerables, son vulnerados, porque nosotros los estamos vulnerando en sus derechos. Ellos no son vulnerables, ¿no? O cuando naturalizamos hablar de los pobres, ¿no? Bueno, un montón de cosas que me parece que también hacen a nuestra identidad, que eso lo Sí, vamos sí, a poder trabajar seguramente. totalmente. Mariana, una de las cosas que planteabas es esta cuestión de salir a militar, la cuestión del convenio colectivo, pero para ir a una cuestión más general, si vos nos invitás a militar la cuestión del convenio, sí tenemos que pensar cuál es el modelo sindical argentino, esto que se diferencia de muchos otros países, y quería preguntarte si vos tenés que hacer una breve descripción o explicarle a compañeros y compañeras sobre los pilares del modelo sindical argentino para que nosotros podamos dimensionar e incluso poder construir esa identidad que vos estás planteando que es necesario construir. ¿Qué dirías en relación a nuestro modelo sindical argentino? A mí me parece que me tiraste un temazo por la cabeza, porque es un tema, pero me parece que una de las cosas que a mí me parece importante compartir con los compañeros y las compañeras es que está atado a lo que decía recién de la idea de la comunidad, ¿no? De la idea de la comunidad, de lo común. Nuestro convenio colectivo y nuestro movimiento obrero, digamos, ustedes piensen que una de las cosas más fuertes que tiene es que trabaja sobre la conquista de derechos o el sostenimiento de los derechos que ya tenemos, pero se ocupa de la integralidad del trabajador, o sea, el trabajador y la trabajadora y su familia. Eso es algo muy inédito. Ustedes piensen que no, fue inédito en su momento, hoy para nosotros es natural, ¿no? Acá en la Argentina, pero ustedes piensen que nosotros tenemos la titularidad de las obras sociales, ¿no? Y que a veces nos enojamos, que no está en tiempo y forma, o que hay alguna prestación que no cubre, bueno, un montón de cuestiones que también es interesante saber que tiene que ver con que la esencia de lo que fueron las obras sociales sindicales pensadas desde el peronismo fueron modificadas, no del todo, en los 90, ¿no? Cuando se da la idea de que se puede elegir, ¿no? La obra social, porque la idea de la obra social también le daba la pertenencia a la rama productiva. Entonces vos tenías la obra social, los trabajadores públicos fuimos los últimos en tener obra social unificada, eso también es importante. Nosotros teníamos obras sociales, depende del organismo en el que trabajabas. Entonces un organismo que tenía recaudación, que tenía un buen presupuesto, tenía un instituto de obra social o una dirección de obra social. Entonces vos ahí, depende la suerte del presupuesto que le pongan a esa obra social, y vas a, como trabajador, si trabajabas en economía, quizás, o en algún organismo que recauda, ibas a tener una mejor obra social. Si trabajabas en desarrollo, que ya sabemos que no recauda, que solamente saca, ibas a tener la obra social que podías. Bueno, el tema de la unificación de nuestra obra social nos ayudó a que sea un sistema solidario de salud y que todos tengamos derecho a la prestación mínima. Pero bueno, volviendo al tema de lo esencial de nuestro modelo sindical, que se ocupa de la persona, el trabajador y la trabajadora y todo su núcleo familiar. Por eso también toda la promoción que hubo en su momento con respecto al turismo, lo hacían los sindicatos, con respecto a la cultura, bueno, cuando nosotros, otra de las cosas a rescatar, tanto en el modelo peronista, en la Constitución del 49, cuando Perón introduce en el preámbulo que la cultura es un derecho, ¿no? Cuando habla que es un bien de todos los argentinos y las argentinas, es un derecho. Bueno, eso lo toma el modelo sindical argentino.
Y ustedes piensen, los sindicatos nuestros todos tienen políticas culturales hacia sus afiliados y afiliadas, ¿no? Como derecho, que vos además de trabajar tantas horas, tenés derecho a recrearte, tenés derecho a irte de vacaciones, tenés derecho a tener una salud de calidad. Bueno, eso es el modelo sindical argentino, es tener la posibilidad de que integralmente tu sindicato esté pensando en vos, en tanto miembro de una comunidad. Miembro de una comunidad, primero con tu familia, tu comunidad primaria, y después de tu comunidad de compañeros y compañeras que trabajan y comparten tu rama de producción. Eso por un lado. Después me parece que es muy importante los derechos que tenemos, que a veces naturalizamos, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, el tema de la afiliación, ¿no? Que a veces nos quejamos, que nos descuentan, qué sé yo. Y que es así, obviamente, si vos tenés un salario magro y tenés descuento, vas viendo, ¿no? Qué es lo que... lo cierto es que la independencia económica que lograron los sindicatos y que tiene que ver con nuestros modelos sindicales, lo que hacen que hoy tengan el peso todavía que tienen. Seguramente tenemos que trabajar mucho en otros aspectos, en lograr la unidad, en mejorar la representación, la participación, ¿no? Algo que no le escapa a ninguna organización política, sindical, social. Pero me parece que como institución, lo que siempre dice Andrés Rodríguez, que lo que hay que defender de cualquier manera es la institucionalidad de la CGT, ¿no? De la Confederación General del Trabajo. Inclusive si vos ves, volviendo más a lo regional, que digamos, los proyectos de gobiernos, obviamente no populares, que tienen que ver con sacarle derechos a los trabajadores, acá no pasaron. O sea, no nos subieron el salario, un montón de cuestiones, ¿no? Que tuvimos que padecer porque somos parte de una comunidad que votó un gobierno como el que votó, pero no pasó la reforma laboral en Argentina y en otros países, justamente por la dispersión que hay en lo sindical, digamos. Así que bueno, es un tema súper interesante para charlar y que nuestros compañeros y compañeras es interesante que lo puedan apropiar, esto que decir militar, nuestro modelo sindical, militar nuestro convenio colectivo de trabajo, me parece que eso es esencial. Y más una frase que se escucha todos los días cuando uno recorre y tiene que ver con esta política neoliberal que ha estado muy presente en Argentina, esta cuestión individual de qué me da el gremio, de pensar esta cosa de qué me da el gremio y no poder pensarlo en este sentido de comunidad, más allá de muchas problemáticas que puedan llegar a ver, como vos planteabas, de obras sociales, de descuentos, pero me parece que tiene algo y una potencia el modelo sindical que, insisto con esto, que a veces no terminamos de dimensionar. Mariana, hay un tema que obviamente muchos compañeros y más las compañeras están esperando que por lo menos puedas desarrollar, que tiene que ver con una fuerte política incluso que se viene desarrollando, que tiene que ver con la cuestión de géneros y la relación, género y la cuestión del sindicalismo, cómo pensar la participación y el avance en los derechos de las compañeras y en los espacios incluso de representación de las compañeras. ¿Cuál es tu mirada en relación a eso? Bueno, mi mirada es la misma que en todos los aspectos que tienen que ver con la participación sindical. Me parece que nosotros tenemos la responsabilidad como dirigentes y dirigentas de generar espacios y ámbitos para dar las discusiones, para escuchar cuáles son las problemáticas. Siempre hablamos con las compañeras cuando nos juntamos que es importante que pensemos cuáles son los aspectos de la vida cotidiana que tengan que ver con lo laboral, en lo cual nosotros tenemos que pensar, ¿no? Que tiene que salir de esos ámbitos, de esas discusiones. Yo creo que también tenemos que ser muy inteligentes en el sentido de, siempre le digo yo a las compañeras que a veces estamos invadidas por agendas que no son las nuestras, ¿sí? Sin por eso negar ningún tipo de sector, ni ningún tipo de discusión. Me parece que primero no tenemos que negar nada y nos tenemos que abrir a pensar y a charlar y a discutir y a debatir sobre todo. Pero bueno, tenemos que pensar cuáles son los ámbitos donde nosotros podemos realizar, ¿no? También, porque creo que también el mundo del trabajo y nuestro rol dentro de lo que es el Estado
puede ser también después un faro para lo que ocurra en otros ámbitos, en otros espacios, ¿no? Por la potencia que tiene nuestra relación y nuestra colectividad como trabajadores organizados, como sindicatos. Así que en ese sentido me parece que también siempre hablamos de esto de lo enunciativo y después lo que nosotros podemos llevar a la práctica, ¿no? Que nosotros los peronistas necesitamos materializar, ¿no? Las peronistas necesitamos materializar, entonces en ese sentido me parece que lo que venimos charlando con las compañeras es cuáles son las bases de derechos que tenemos, las tenemos que conocer, cuáles son las necesidades que tenemos que poner sobre la mesa en este nuevo escenario. Me parece que nuestro sindicato es muy activo con respecto a políticas de género. Me parece que comunicacionalmente no siempre somos tan buenos ni tan efectivos, pero bueno, estamos trabajando mucho la idea de las responsabilidades familiares compartidas, ¿no? Esta idea que parece un eslogan, pero que no es menor, y hoy en época de pandemia se pone en evidencia el tema de las cargas, ¿no? De los trabajos de cuidado. Y bueno, después que tenemos, yo aprendo un montón, quiero decir, aprendo muchísimo con las compañeras, y eso también es importante porque nosotros también culturalmente estamos armados, ¿no? Y estructurados con una cultura patriarcal, machista, ¿no? A mí me parece que insisto, que tenemos que generar ámbitos, que lo tenemos que empezar a hacer con nuestros compañeros también, a los ámbitos, porque si nosotros nos cerramos, si nos hacemos también sectarias, me parece que no vamos a generar el cambio cultural que hace falta. Pero bueno, resaltar que en principio nos tenemos que formar, sobre todo nosotros los que tenemos un rol como delegados y delegadas, en todo lo que tiene que ver con las políticas de género, también con las políticas de diversidad, ¿no? Me parece también, la integralidad, digamos, tener en cuenta que hay un montón, múltiples voces, lo importante es que podamos nosotros poner cuáles son los objetivos comunes como trabajadores y trabajadoras, que en esas cosas no nos tienen que dividir, ¿no? Porque todos tenemos que luchar por esas cuestiones, pero después también tenemos que entender que hay particularidades, ¿no? De diferentes sectores que también hay que atender. Y me parece que nosotros tenemos la capacidad como sindicato de ver todas esas cuestiones. Así que, en principio, eso, es decir, que yo vengo aprendiendo mucho con mis compañeras en las diferentes mesas y espacios, encuentros. La verdad que nos pone bastante, nos apena bastante no poder encontrarnos presencialmente y a través de un mate, de un abrazo, ¿no? Esto del contacto, la verdad que lo estamos sufriendo mucho todas. Pero bueno, como para sintetizar un poco es eso, tenemos que generar espacio de participación, seguir pensando cómo visibilizamos, hay que visibilizar también, dejar de naturalizar también cuestiones que a veces generamos, ser muy responsables nosotros los que tenemos un rol como dirigentes dentro del ministerio, los funcionarios tienen que ser muy responsables también, y las funcionarias. No tenemos que reproducir aquello que después salimos en un eslogan, ¿no? O nos ponemos en una fotito que somos todos muy revolucionarios con algunas cuestiones, pero después puertas adentro. Es muy difícil hoy ser coherente, ¿no? No digo que sea, a mí no me es difícil, pero digo, a veces parece que fuese todo, que la práctica y la teoría no es tan fácil de que se integren, digamos. Así que para mí nosotros, volviendo al tema de género en particular, me parece que no tenemos que dejar que haya hipocresías, tenemos que hablar de las cuestiones. Si hay algo que tenemos que hacer, es eso, generar ámbitos, generar discusiones, pensar cuál es nuestro rol dentro del espacio laboral y ver cómo eso puede incidir también en los otros ámbitos. Así que no sé que si hay alguna otra cuestión con respecto al tema, pero Ahora me imagino que pueden hacer algunos... aquí los anteojos no veo nada, les quiero decir que... No, está bien. Claro, se te cortó un poquito recién, pero ahora te escucho perfecto. Está muy bien, está muy bien. Ahora quizás haya algunas preguntas. Uno de los temas que nombraste y de los cuales hemos dado un salto, incluso con la Secretaría de Comunicaciones, es esta cuestión de la comunicación sindical. Vos planteabas que a veces
comunicamos de alguna manera poco efectiva, y me parece que sin confundir, la comunicación también se vuelve estratégica o importante, vamos a decirlo, porque la construcción territorial es lo estratégico, quizás la comunicación es muy importante y me parece que como delegación hemos dado un salto muy importante en relación a eso. ¿No te parece? Total. A mí me parece que, aparte, volviendo a algunas cosas que dijimos, no podemos negar la herramienta, ¿no?, que genera la comunicación. Siempre decimos que nada reemplaza el uno a uno, pero eso es comunicación. O sea, estamos hablando de la comunicación en general. Esto de que cuando, inclusive atado a lo que hablábamos recién de las políticas de género, registrar, ¿no? Registrar qué decimos en una asamblea, registrar qué decimos en una reunión con trabajadores y trabajadoras, cómo lo decimos también es importante. Si bien creo que lo más importante es el fondo, el contenido, las cuestiones, me parece que la manera que comunicamos y que decimos las cosas es muy importante. En ese sentido, nosotros nos hemos dado una herramienta, la realidad que tenemos una Secretaría de Comunicación con compañeros que se pusieron al hombro esta tarea, que siempre les agradecemos, porque también a nosotros nos ayudan, al resto de los delegados y delegadas, a comunicar mejor. Pero bueno, hacia adentro del sindicato también, en general, digo, además de nuestra delegación, se trabaja. Ustedes están viendo que tenemos mucha más presencia también como sindicato en los diferentes medios de comunicación. Y aparte que cuando vos ya estás adentro, y le debe pasar a muchos compañeros y compañeras que nos están escuchando, y que uno conoce cómo se mueve nuestra delegación, que es lo más cercano que tienen al sindicato. Nosotros somos la representación del sindicato en desarrollo social. Y hacemos un montón de cosas, y tenemos un montón de herramientas, y no siempre se difunden, ¿no? Entonces me parece que eso es importante, por eso, y en este contexto, que para nosotros la verdad que juntarnos por Instagram o por un canal de YouTube o por Facebook, bueno, tenemos que poner a disposición todas las herramientas, porque tenemos que llegar a los compañeros y a las compañeras. Así que me parece que es eso, que no hay que confundir obviamente la herramienta como algo en sí mismo. O sea, no es que yo Claro. estar en Instagram o en Facebook todo el día, la verdad que no, pero sé que tenemos que utilizar esa herramienta para comunicar nuestras políticas gremiales, para visibilizar aquellas cuestiones que nos parece que hay que visibilizar. Así que en ese sentido, espero que los compañeros y compañeras estén de acuerdo con nosotros y nosotras de que hemos mejorado y que vamos a seguir mejorando, y que vamos a seguir generando instancias de comunicación para seguir difundiendo todo lo que tiene que ver con nuestra organización. En esto también de militar, ¿no? De militar todo el contenido que tiene nuestra organización sindical y nuestra delegación en particular, y nuestro ministerio y nuestros compañeros y compañeras que tienen un montón para decir. Que eso también, en la revista, por ejemplo, una de las cosas que nos propusimos con Nacho, nuestro compañero secretario de Comunicación, y con el conjunto de la delegación, es poder mostrar y visibilizar, y que generar sentido con nuestros propios trabajadores y trabajadoras, hablando sobre diferentes temas. Así que bueno, ahí la idea no era tanto difundir las políticas gremiales, sino visibilizar a nuestros compañeros y compañeras y las posiciones. Nosotros en tanto trabajadores, nosotros cuando hablamos también, eso no de disociar, ¿no? Nosotros somos otra cosa, nosotros somos esencialmente trabajadores y trabajadoras que tenemos un rol gremial. Mariana, y antes de hacerte un par de preguntas en relación a cómo ves el ministerio, eh, y recién lo nombraste, cada vez que llegamos al ministerio, incluso hacemos la foto, la subimos al Instagram, de nuestra guía espiritual o guía cultural, que es la tremenda Evita, ahí que tenemos de los dos lados, en nuestro ministerio. Bueno, uno de los ejes tenía que ver con esta cuestión de Evita como guía espiritual y cultural de nuestra política gremial. ¿Qué pensás en relación a eso? ¿Cómo lo ves? Mira, ayer, que fue 2 de julio, para atar, ¿no? El 1 de julio, perdón. Julio, que bueno, que pasó a la inmortalidad Juan Perón. Yo creo que no hay Eva Perón sin Juan Perón, y no hay Juan Perón sin Eva. Me parece que tiene que ver con cuando nosotros lo definimos dentro de lo que era nuestro proyecto
que es nuestro proyecto de delegación, lo planteamos en tanto a concepción, ¿no? Tiene que ver con cuál es la concepción que tenemos nosotros del Estado, de la política comunitaria o social. Creo que también tiene que ver con una ética, ¿no? De la práctica como trabajador y trabajadores, de la responsabilidad que tenemos que tener cuando estamos representando al Estado, y en este caso a nosotros sentimos que representamos a Evita y a Perón, que fueron para mí los mejores representantes que tuvimos en términos de dirigencia yo creo que tuvimos muchos líderes en toda esta etapa, pero conductores y estrategas y tipos que pensaron integralmente todos los aspectos que tienen que ver con una nación, inclusive no solamente a nivel local, sino a nivel regional e internacional. Creo que de lo contemporáneo, sin duda, son ellos. Y bueno, y volviendo a Evita, me parece que es muy importante eso, ¿no? Como guía espiritual, lo espiritual en el sentido de lo moral también, ¿no? Me parece que es muy importante eso. Nosotros lo hablamos mucho hacia adentro, acá nos hacemos todos los formales, pero lo a esto, del rol que tenemos nosotros, de no fallarle, ¿no? No fallarle a la gente, al pueblo. Y bueno, y Eva Perón para mí es eso. A mí, yo creo que no hay un antes y un después de esas dos figuras en la Argentina, y que nosotros tenemos, no quiero decir suerte, pero no me sale otra palabra, tenemos la dicha de haberlos tenido. Y bueno, tenemos que profundizar más en la parte doctrinaria, ¿no? Filosófica de su legado, para que no sea solamente una cuestión épica de sacarnos la foto y decir, mirá, acá estamos, y que eso también tenga que ver con la concepción y después con la práctica, ¿no? Esto de cómo nosotros no hacer esperar. A mí siempre me pasa eso, no hacer esperar, en este caso, al trabajador o a la trabajadora, en el caso de mi función gremial, y como trabajadora no hacer esperar a la persona que está necesitando, ¿no? De nuestra intervención para resolver alguna cuestión. Así que no mucho más. Cada vez que uno habla de Evita se emociona. Yo soy netamente hija y producto de esa igualdad de oportunidades que generó el peronismo, así que ni hablar, que para nosotros es nuestra guía espiritual, moral y ética de todos los días, y que cuando decimos ser mejores, nuestro reflejo es ese. O sea, tenemos una vara alta para tratar de ser mejores. Yo miro eso. Bueno, Mariana, para unos segundos para así no te emocionás, no nos emocionamos todos. Muchos de los compañeros que están quizás también te quieren preguntar cuál es tu percepción del Ministerio de Desarrollo Social hoy, en la actualidad, que vos puedas contar cómo vienen incluso los diálogos con los trabajadores y las trabajadoras, con las autoridades, que puedas contar un poco, porque a veces en los recorridos por los territorios, con los compañeros nos preguntan cómo está la situación, qué pasa, incluso qué estás viendo en esta coyuntura particular. Mi percepción es que estamos en una situación muy complicada, que no estoy descubriendo nada, pero en términos de organismo, yo creo que nosotros tenemos que tener la tranquilidad, más allá voy a ser cuidadosa con lo que voy a decir, y tenemos que tener la tranquilidad porque no hay que perder la perspectiva de dónde venimos, ¿no? Y todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, de que vamos a reconstruir, digamos. Me parece que nos va a llevar tiempo. Hoy, obviamente, que hay una situación de alguna parte del ministerio de parálisis, ¿no? De que no está a pleno como a todos y a todas nosotros nos gustaría. Pero bueno, hoy yo diría que nos está cobijando el ministerio, porque no estamos, como estuvimos 4 años, cada 6 meses pensando que nos iban a echar a un compañero o una compañera. No estamos pensando cómo, si bien hay cosas que nos pueden no gustarnos, no es lo general,
cómo hacen negocios con el Estado, ¿no? Hoy estamos viendo que hay una particularidad en nuestro organismo, tiene muchos sectores políticos, pero que le vamos a dar la chance de plantear que son compañeros y compañeras que vinieron como parte de un proyecto político que encabeza Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y que el movimiento obrero organizado se siente parte, que nosotros también vamos a tener que ver con eso. Digamos, todo lo que pase también tenemos responsabilidad nosotros, los trabajadores y las trabajadoras. En los ámbitos que corresponda, como podamos, tenemos que ir haciendo los planteos, las preocupaciones que tenemos. No nos tenemos que frustrar, sino ir pensando cómo nos reconstruimos en donde haya que reconstruir, fortalecemos donde nos tengamos que fortalecer, mejoremos donde tengamos que mejorar, hagamos todo de nuevo, donde tengamos que hacer todo de nuevo. Me parece que nuestro organismo y el Estado en general, los trabajadores y las trabajadoras en general, porque quizás hay compañeros y compañeras de otros organismos, tenemos la gran capacidad del pueblo argentino, por historia, por identidad, tiene una gran capacidad de rearmarse, de recomponerse. Obviamente que también va a depender de los dirigentes y lo que quieran hacer, y las dirigentas, y bueno, y nosotros tendremos que empujar y hacer lo propio en cada uno de los lugares que nos toque estar. Así que bueno, y también pensar que se vienen tiempos difíciles ahora, porque estamos en una etapa compleja de la pandemia, pero bueno, nosotros que estamos en un ministerio central con respecto a todos los sectores vulnerados, vamos a tener mucho para hacer en la pospandemia. Así que nos tenemos que organizar mejor. Buscar las interlocuciones que hagan falta para que se puedan materializar las cuestiones que a nosotros nos parezca. Pero bueno, veo que estamos en una situación difícil, que tenemos muchas cuestiones que pensamos que iban a ser de una manera y no son. Pero bueno, lejos, como decía, de frustrarnos, tenemos que ver cómo generamos condiciones para seguir avanzando. Es eso. Y aguantar, a veces hay que aguantar un poco más y resurgir. Mariana, te quiero hacer las últimas dos preguntas, quedan 10 minutos como para que saques cuentas de la respuesta. Primero y principal, una que tiene que ver con esto que todo el mundo está debatiendo y tiene que ver con la discusión sobre el teletrabajo. Bueno, Andrés Rodríguez, nuestro secretario general, tiene una posición muy clara en relación al teletrabajo, incluso desde dónde pensarlo al teletrabajo. Bueno, quería que nos des tu parecer en relación a esta modalidad de trabajo. Bueno, no, yo no voy a tener una posición distinta a la que tiene nuestro secretario general, con la cual estamos todos totalmente de acuerdo. Me parece que no hay condiciones para... Hoy todo el mundo está haciendo lo que puede, está clarísimo las dificultades que tenemos. Cualquier discusión que tengamos tiene que ser en el marco de la negociación colectiva, de los ámbitos que nuestros sindicatos supieron construir con sangre, sudor, lágrima y muertes. Así que nosotros tenemos que agarrarnos de eso. Obviamente no vamos a negar las herramientas, pero no es la fin en sí mismo, sino que es eso, es algo que nos puede servir para mejorar algunas cuestiones del Estado. Pero bueno, en el contexto general está claro que no hay condiciones. Estamos hablando que ya presencialmente hay un montón de déficit en términos de todo tipo para poder trabajar, digamos, dignamente como nosotros creemos que se tiene que desarrollar un trabajador para que sea eficiente o la política que llega adelante. Así que bueno, seguramente vamos a tener varias reuniones con los compañeros y las compañeras para charlar sobre estas cuestiones, pero bueno, me parece que lo que va a venir va a necesitar de la presencialidad de los trabajadores, porque para reconstruir realmente el Estado vamos a tener que estar presentes. Me parece que de manera virtual no lo vamos a poder reconstruir. Hoy estamos pasando una coyuntura que necesita de este esfuerzo que estamos haciendo todos y todas, pero que no es lo que va a definir que podamos reconstruir el Estado. El tema, la presencialidad es fundamental en ese sentido.
Totalmente. Mariana, y como para ir cerrando, la verdad que estamos viviendo una coyuntura muy compleja, como vos muy bien marcadas, situaciones nuevas. Incluso una de las compañeras, Sofía, cuando charlábamos el diálogo virtual sobre el tema del teletrabajo, decía, basta de decirle teletrabajo, es trabajar desde la casa como podemos, hay situaciones nuevas que se dan en todos los ámbitos, incluso no solo en términos de pérdida de derecho laboral, sino también la cuestión psicológica, digamos, hay muchos compañeros que nos llaman y necesitan ser escuchados porque la están pasando verdaderamente mal, muy compleja la situación. ¿Cuál es, digo, el mensaje como secretaria general del gremio más representativo del Ministerio de Desarrollo Social para todos los compañeros y las compañeras que te están escuchando? No, bueno, el mensaje es que busquemos todas las maneras de no perder la colectividad, de no perder la idea de comunidad. Hoy lo vamos a hacer virtualmente, pero eso necesariamente se va a traducir en organización para cuando volvamos a estar presente. Antes decíamos para cuando volvamos, vamos a volver, decíamos, y hoy estamos, ¿cuándo vamos a volver a estar presentes en los lugares de trabajo? Pero bueno, yo creo que nosotros, todos los compañeros y compañeras que somos parte del gremio y de la delegación, tenemos que acompañar lo más que podamos en el caso de que sea necesario generar más herramientas, instancias para contener situaciones, para resolver situaciones, ahí vamos a estar tratando de llegar de la mejor manera posible. Pero bueno, la verdad que es muy difícil también pedirle a una persona que quizás está en una situación complicada porque no la está pasando bien con esta situación coyuntural, desde acá darle un mensaje, un consejo, pero sí a los compañeros y compañeras que nos están escuchando, decirles que tratemos de trabajar esto, de estar unidos, de participar en la medida que podamos, de no dejar de decir, ¿no? También de poder decir las cosas que nosotros creemos que hay que hacer o que hacen falta, y nosotros poder también ser como esas poleas de transmisión, ¿no? Con respecto a los diferentes estamentos que tiene la institución, la organización, para que lleguen esas demandas. Nosotros estamos trabajando muy articulados con la seccional capital, está teniendo mucha presencia nuestro secretario general, tanto en la política nacional, ¿no? Siendo parte pidiendo que se active un ámbito donde se discuta la política económica post-pandemia, ¿no? Nuestro sindicato es parte de la conducción de la CGT y en ese sentido muy activamente estamos saliendo a plantear que es importante nuestro rol en esa discusión. Y bueno, a su vez, siendo muy concreto Andrés, diciendo el rol que tenemos los trabajadores y las trabajadoras públicas en el Estado, y que de ninguna manera pueden verse ninguno de nuestros derechos afectados en ese sentido, sino todo lo contrario. Yo no creo que haya intención de eso, pero siempre las cosas hay que plantearlas, digamos, y hay que decirlas. Así que yo creo que es eso, que nosotros necesitamos que nos acompañen, siempre digo, que nos exijan más, y trabajar la representación en el sentido de que la representación no solamente siendo delegados o delegadas, sino cuando sos parte de la organización sindical también hacerte cargo de eso, ¿no? Si nosotros vemos que hay algo que nosotros no estamos llegando y tenemos una afiliada, un militante, un compañero que está activo en algún lugar y que ve que hay una injusticia, que hay algo que no está bien, hacerlo saber, también ser parte activa en ese sentido de la representación y del rol que tenemos como trabajadores, como trabajadoras y en este caso como gremio, ¿no? Como sindicato. Así que bueno, eso, no sé cuántos minutos nos quedan. Nos quedan 3 minutos, la verdad que, bueno, un gusto poder escucharte y que los compañeros te puedan escuchar así
en una charla amena y tranquilos y tranquilas, porque a veces la dinámica cotidiana pierde la posibilidad de que vos puedas reflexionar, como lo hiciste, una hora charlando sobre muchos de los temas de nuestro proyecto de delegación. Así que nada, no me gusta que se corte la transmisión y que nos gane el Instagram. Nos quedan 2 minutos si querés decir algo más, si no saludamos a todos los compañeros y compañeras y les agradecemos. Yo les pido disculpas, pero se me trabó la parte de abajo y no veo los comentarios. Me quedó trabado un comentario, así que no sé si la gente está comentando o no. Te iba a preguntar comentarios, pero yo veo comentarios, pero no los puedo leer. A mí se me trabó en un comentario de una compañera que dice: muy importante conocer y militar nuestro modelo sindical argentino y darle nuevos contenidos a partir de espacios de dirigentes como nuestra compañera Gadea. Y ahí quedó, desde hace 35 minutos. Si querés decir algo. No, lo que quiero decir es que lo que dijiste vos, que está bueno, que también encontremos espacios para reflexionar, que a veces la dinámica cotidiana nos lleva a que vamos resolviendo, haciendo, y no podemos reflexionar. Así que encantada de haber tomado este tiempo. A mí también me sirve mucho para poder reflexionar y para poder pensar juntos y juntas. Así que bueno, agradecerle mucho a los compañeros que veo que se conectaron un montón, que hicieron el esfuerzo de una hora, Patico, así que no es menor eso. Y decirles que seguramente estamos acumulando banda de asados, de encuentros, de reuniones, así que bueno, vamos agendando todo para cuando sea el momento. Ojalá que podamos festejar un 17 de octubre, un 17 de noviembre, ¿no? Así que bueno, eso, que se cuiden mucho, que se cuiden todos y todas, que eso es muy importante, y que cuenten con nosotros, y que estamos muy contentos de ser parte de esta organización sindical, de esta delegación en particular y de este ministerio. Y bueno, y si se conectaron seguramente compañeros de otros lugares, les agradecemos también, nos hayan acompañado. Bueno. Y a pedido de Nacho, que lo debe estar pensando, es: cuando cortes, guardá el video, así después lo podemos transmitir para los compañeros y compañeras que no se pudieron conectar.